policiales, pero que tienen que ver con política. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso ha vuelto a atacar. Las policiales en PBO por Willax. Noticias policiales en PBO. Y la ideología que tiene gente como Cerrón, el propio profesorcito, el lapicito no deslinda, no llama terroristas a los terroristas, se demoran en condenar, no saben qué hacer, sus aliados políticos prefieren a Sendero Luminoso que a Keiko. Es realmente un asco lo que está pasando en el Perú. Pero ¿qué cosa nos ha pasado? ¿En dónde han fallado los medios de comunicación y los padres, que a la hora de ahora son los principales líderes de opinión para con sus hijos, para hacerles entender qué cosa pasó con Sendero Luminoso en toda la década del 80 y principios del 90? Lo que vamos a ver de este ataque horrible, en donde han matado a 18 personas en el Vizcatán, pasaba todos los días en la década de los 80 y los 90. El año 84 fue el año de la barbarie, 84, 85. Fue una cuestión horrorosa lo que pasó. Y hay muchos de esos que están vivos, que en esa época tenían 25, 30 años, y que han regresado a su religión del odio, que es el terrorismo, que es Sendero Luminoso, que es el MRTA, que se han reciclado en sindicatos, en el SUTEP, en el CONARE-SUTEP, en movimientos ambientalistas, pero comunistas son y senderistas son. Y ahora hay varios de ellos que están metidos en el Congreso, porque la gente, sin saber, presumo, ha votado por ellos. Veamos la nota de Combates por Willax. Eran las 5 de la mañana cuando Leonidas Casas vio acercarse a dos personas que entraban a su chacra. Lo primero que escuchó fue: hay desmanes en la Chuquipampa. Leonidas Casas es el juez de paz del lejano centro poblado de San Miguel del N, que pertenece al distrito de Vizcatán, uno de los 9 que integran la provincia de Satipo, región Junín. El juez y sus acompañantes llegaron a la Chuquipampa, así se llama en la zona a un antro improvisado donde se vende licor y se paga por compañía. El juez pensaba encontrarse con una habitual pelea de ebrios. Se equivocó, lo que encontró fue una matanza. Casquillos de fusiles fue lo primero que vio mientras ingresaba. Lo segundo fue peor. Entre sillas y mesas tiradas habían 3 cuerpos. Todos eran hombres. Avanzó hasta un pasadizo y encontró otro cuerpo. Esta vez, una mujer. El Upanar estaba dividido por el riachuelo Chimpinchariato. El juez cruzó el arroyo, levantó la mirada y un hombre sentado en una silla lo esperaba. Estaba muerto. Al lugar llegaron más curiosos, pero no tantos como los asesinados que el juez Casas encontraba. Se paró en medio del salón principal y a su alrededor contó 4 cuerpos más. Lo distrajo el humo que se levantaba en la zona de la caja. Se asomó y habían 4 muertos más, entre ellos 2 niños calcinados e irreconocibles. Como se relata en el atestado policial, la parte final de su recorrido no había terminado. Al dirigirse por la parte posterior de dicho local, discurría un charco de sangre que provenía de un cadáver. Cuando otras autoridades llegaron, pudieron verificar que además de los asesinados, habían esparcidos panfletos en toda la Chuquipampa. En estos escritos se adjudica la masacre al Partido Comunista del Perú, es decir, Sendero Luminoso. Aquí una de las frases que mencionan es limpiar al Braem y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos, además de llamar a boicotear las elecciones. Pueblo peruano, boicot a las elecciones burguesas, porque no es tu camino, no ir a votar, votar en blanco, votar en nulo o viciado. Asimismo, según el panfleto, los senderistas condenan como traidor a quien vote por la candidata presidencial de Fuerza Popular. Quien vota a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Braem, es asesino del Perú. Al respecto, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció condenando el hecho y diciendo que defiende la vida. En cualquier escenario, sea de donde sea, en cualquier momento,
La vida es primero y vamos a defender la vida, cueste lo que cueste. Por su parte, Keiko Fujimori condenó la masacre. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias. Asimismo, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado donde confirman que el asesinato fue por Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, dirigida por el delincuente Víctor Quispe Palomino, en un acto genocida, asesinó la noche del 23 de mayo a 14 personas aún no identificadas. Y el presidente Francisco Sagasti también se pronunció, aunque solo mediante un tuit y no con un video, como lo suele hacer con otras noticias. He ordenado el despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y la policía en la zona, para que esta acción terrorista no quede impune. Y para que se den una idea de lo que está pasando, veamos quiénes son los congresistas electos por Perú Libre. Congresistas electos por Pedro Castillo. CONARES UTEP es un sector local, por si acaso, del magisterio que está vinculado al Movadef, que es el Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales que quiere liberar a Abimael Guzmán y a todos sus cabecillas. Órgano de fachada de Sendero Luminoso. Y han sido electos Elizabeth Sara Medina Hermosilla de Huánuco, Germán Adolfo Tacuri Valdivia de Ayacucho, Guillermo Bermejo Rojas, el que lo quiere meter preso a Rospigliosi, que está en pleno proceso, en pleno proceso, ahorita, que es el que habla de las pelotudeces democráticas y que se ufana y por supuesto va, le da su ¿cómo se llama? Su biscotela, su mermelada con Lucas Bayer y se va y no da la cara y se corre y no da una sola entrevista. Casi en la clandestinidad. Nibardo Edgar Tello Montes, también del Movadef. Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Apurímac, también del Movadef. Miren la gravedad de los hechos. No es una cuestión secundaria, no es una cuestión ligera, no es que se le está terruqueando a estos señores de malos, no es una fantasía de Willax, es una realidad. Y la inseguridad ciudadana es evidentemente el problema número uno en muchas situaciones del Perú. Ejemplo, el Valle, el Río N, Apurímac, ahí olvídense lo que hay. Ahí no hay problema de tarjeta de crédito, no hay problema de FP, no hay problema de CTS, no. Y por supuesto también hay problema de COVID y una crisis económica tremenda, pero ahí es que el narcotráfico se mezcla con el delito común y el delito común se mezcla ¿con qué? Con terrorismo. Entonces la situación es muy complicada y nosotros no lo vamos a soslayar, no nos podemos hacer los locos. Ayer Beto Ortiz tuiteaba, hasta Magali lo ha sacado el tema del atentado en su programa, porque hay una responsabilidad moral. Magali no es ninguna tontita ni nada, es una persona perfectamente estructurada y conocedora de la realidad nacional. Ella ha sido periodista de Oiga en la época de Gartua, en donde entrar a Oiga pues era más difícil, olvídense lo que era. Y ahí está Magali, que se puso a hacer espectáculos, lo que ustedes quieran. Pero Magali a la hora de la hora es una ciudadana como quien sea. Y hasta ella ha tocado el tema. Esto no es un tema secundario, no es un tema a endulcorar, a meterlo abajo de la alfombra. Es una cuestión muy grave. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.